Lecciones del Espíritu Santo, Marga Ames. Andrés Marín por el Espíritu Santo. A continuación. ¿Es feliz? Nada como tener la barriga llena y el corazón contento. Un pan de esos que alegran el corazón, porque la palabra de Dios es el alimento de vida por el cual vivimos. Generando hoy desde Romanos capítulo 12, versículo 12. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Padre eterno, felicidad es tenerte y vivirte en el corazón. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento y comprensión para recibir este alimento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El evento del Mar Rojo, cuando el Espíritu Santo produce un recio viento oriental y divide las aguas, ese es tremendo evento, impresionante. De una creatividad sin igual, solo posible en el pensamiento divino. En temas como ese, donde se ve el todo en uno de Dios, por decirlo de alguna manera, difícil no creer que para uno podría ser diferente. Desde luego esto depende de la fe. Hace poco repasé justo, y digo justo no porque llegué ahí por casualidad, sino por la diosidencia. No por la coincidencia, por la diosidencia. Porque el Señor quería mostrármelo según su propósito para mí. Porque además dentro de poco la necesitaría, ya que tendría que vivir una experiencia similar. Se trata de la historia cuando Pablo y Silas son encarcelados y en una actitud inexplicable para el hombre natural, en cambio de buscar escapar o de alguna manera desesperarse, lo que hacen es tranquilos, cantar, alabar y adorar a Dios. Está en Hechos capítulo 16, lo invito a repasarla. Pero vea, para el contexto, le cuento. Estando en Filipos, este par le daña el negocio a unas personas que usaban a una joven que tenía un espíritu de adivinación para ganar dinero. Un día en el que ella lo seguía insistentemente, Pablo, molesto por la perseguidera, se volteó y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Esto lo vieron los amos de esa muchacha. Como Pablo les dañaba el negocio, entonces tomaron medidas e inmediatamente los demandaron ante las autoridades, que por estar alborotando los ánimos del pueblo. Por esto los azotaron y los encarcelaron. ¿Se ha escuchado pidiéndole paciencia a Dios? En situaciones puntuales con los hijos o por ejemplo en una fila cuando ve que alguien se cola. Esa a mí me da como medio duro, la verdad. Es una tontería, pero todavía me cuesta. Cuando era niño no era muy agradable que digamos. No es que ahora lo sea. Quiero decir que cuando niño era medio indeseable porque era muy cansón. Entonces escuchaba el tan popular: Señor, dame paciencia de mis papás. Pero seguido de eso venía el correazo o el palmadón. Porque el mundo natural le pide paciencia al Señor, pero no es así como funciona. Dios no es el boticario de la farmacia celestial, por ejemplo, y cuando uno le pide paciencia o sabiduría o inteligencia, Él tiene listo el remedio en goticas, y listo, arreglado el tema. Posología 5 goticas durante una semana y sale. Porque lo puede hacer, es el Todopoderoso, no hay ninguna duda de eso, pero no es así como funciona. Esa paciencia, como el amor, la alegría, la paz, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humanidad, el control propio, todo eso se da por la comunión con el Espíritu Santo, por tener intimidad con Él, por conocerlo, por saber cómo actúa, por evidenciar lo que produce en nosotros. No existen leyes contra esas cosas, dice Pablo en Gálatas 5, versículos 22 y 23. No se vive quieto en amor, por ejemplo, o en bondad, o en fidelidad, o el resto de las consecuencias que suceden por vivir conforme al Espíritu de Dios. Los frutos del Espíritu Santo surgen naturalmente cuando uno enfrenta un evento, justamente como el que Pablo y Silas enfrentaron siendo azotados y encarcelados. Pero en paz, en paciencia, en alegría, cantando y adorando a Dios. Pero ¿cómo? ¿De qué manera?
sigue en ese capítulo diciendo que al carcelero le ordenaron que se asegurara de que no se escaparan. En el versículo 25 y 26 dice que alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Justamente por la tranquilidad de vivir bajo la sombra del Altísimo y por el poder del Espíritu Santo. Hace poco, después de haber sido cuestionada y retenida, mi esposa enfrentaba cuestionamientos de autoridades por haber omitido detalles en el tiempo de estadía varios años atrás al solicitar la visa. Ese detalle no salió en las entradas anteriores, pero sí en la última. Nada que hacer, para algo era, ¿no? Eso hemos aprendido con el Señor, a verlo de esa manera. Hace un par de años recibimos y confesamos a Jesús en nuestro corazón. Lo declaramos como nuestro Señor y creímos en Él como nuestro Salvador, aceptando que habíamos pecado, pero arrepentidos creyendo en fe que por la obra en la cruz Él pagó por nosotros ese pecado y fuimos perdonados. Pues con su fe puesta en Jesús, ella no hizo diferente que el par de hombres de Hechos 16 durante el impasse. Oró, tranquila cantó y alabó a Dios. Dice en Filipenses 4, versículo 4, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Y en el versículo 6 dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. De nuevo, no fue fácil, retenida e incomunicada, experimentando momentos complejos. Pero poder alabar a Dios, orar constantemente en el Espíritu Santo, eso solo pasa por su gracia. Poder darle gracias porque Él estaba en control de la situación antes que desesperarse por sentirse acorralada e intimidada. Poder comprender la paz que nos dejó nuestro Señor Jesús, que es una paz que el mundo no puede dar, y así haber podido entender y vivir en carne propia que esa paz que sobrepasa todo entendimiento era la que la estaba haciendo tener esa actitud. Era la que estaba cuidando y guardando sus pensamientos en Cristo Jesús, sabiendo que por la gracia de Dios eso es algo que Él nos da a sus hijos por haber creído en Jesucristo, en la comunión con su Espíritu Santo. Soy Andrés Marín. En la familia nos recordamos seguido que nada te quite el gozo, no importa la situación, que cuando nos enfocamos en nuestro Señor, Él, que sabe lo que necesitamos, fielmente nos recompensará. Por eso vuelve y dice e insiste Pablo, 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Bendiciones por montones.